Se complica el tema de pasar la inspección técnica. Unos cuantos años después estamos otra vez en el mismo lugar. Se fue adentro del garaje y sacó la pieza y estamos viendo una pieza nueva. ¿Cuánto hace que no nos pasa esto? Por favor. Salir hoy, tenemos que cargar igual gasolina y todo, pero mañana estamos cruzando Francia. ¿Y ahora qué? Ahora nada, ahí estaba mirando con la linterna a ver si estaba la tapa por ahí caída, porque no sé cuánto hace que se cayó esto. Y acá me ven otra vez echando gasolina, diésel a full. Lamentablemente estamos en las afueras de Varsovia, decidimos no entrar a Varsovia, estamos en Varsovia, pero decidimos no entrar a visitarlo. Tenemos que hacer un montón de cosas para poder llegar. Se complica el tema de pasar la inspección técnica ahora en España, el tema del seguro y tenemos que hacer otra parada también importante. Así que otro país que para nosotros es no haber entrado, pero no es lo que nos gusta, la verdad. Pero es como bueno, que también la cabeza está en otro lado ahora. Otro país que entonces, cruzamos, claro, la cabeza sí está en otro lado. Estamos continuamente mirando ya cosas de España, qué hacer, dónde vamos, todo lo que tenemos que hacer, un montón de papeles y cosas que tenemos que hacer. Entonces como que es estar por estar. Decidimos meterle, vamos a hacer kilómetros, solo ruta a partir de Rusia, que bueno, Estonia sí que lo disfrutamos, pero ahora le vamos a meter kilómetros. Ruta, kilómetros, comemos, paramos, intentamos vender y seguimos. Mientras tanto, Dolorosa, a ver, estamos cargando 300 slotis, son 47 litros, bueno, bastante. A 6,34. Es que ahora, así a grandes rasgos, diciendo un número redondo, nos está saliendo a 1,50. Entonces, claro, nosotros venimos de hacer un viaje en el que la gasolina es en todos lados mucho más barata y nos rinde el doble que acá. Entonces ahora, decís 100 kilómetros son 15 euros. Ya duele un poco más y aparte de eso, tenemos la cabeza en otro lado, estamos en llegar, en qué vamos a hacer, en los repuestos, en arreglar, estamos hablando con el mecánico en España, con la inspección técnica, con el del seguro y estamos en Varsovia que no tenemos ni ganas de sacar una foto. Entonces vamos a seguir con lo que estamos, ruta, y seguimos porque es verdad, ya son 15 euros dolorosos, 15 euros más la comida, más un montón de cosas. Ya es mucho más el gasto diario. Ya es otro viaje, entonces ya la cabeza cambia. Y bueno, ya estamos en plan regreso. Gasolina, esta encontramos muy barata, 6,34. Es la más barata que encontramos hasta ahora en todo Polonia. Así que le metimos 50 litritos. Con lo que tenía, estamos a full. Sac, que siempre me olvido, No va a ser la primera vez que queda abierta y siento, hay un nuevo ruido. Y cuando me bajo acá a poner la gasolina de nuevo, era que estaba mal cerrado. Nos vemos en esa, Vanessa. Y me gusta mucho volver, es la tercera vez que vengo, es la República Checa. Me gusta la zona de campo, las montañas, la ciudad, me vuelve loco, Praga es hermoso, el resto de ciudades, Český Krumlov, Karlovy Vary, Pilsner, todo me gusta muchísimo. No me gusta el frío que hace en invierno, pero es un país que me gusta.
Unos cuantos años después estamos otra vez en el 7 mismo años. lugar, en la misma 7 calle. años después, en el mismo lugar, en la misma calle. Así es. Encantado. Amo Praga. Amo Praga. Solcito. Bueno, hoy vamos a pasar el día acá a ver si vendemos algo. Aprovechamos que entramos a Praga y dijimos vamos a ir al mismo lugar porque aparte es muy bonito. Después iremos a dar una vuelta para que los niños recuerden un poco, porque la verdad que no se acuerdan de mucho, y que conozcan esta ciudad que es preciosa, preciosa. Pero bueno, lo bueno de estar en este lugar es que como ya sabíamos que la gente pasaba y todo, ya se acercó gente que habla español, ya estuvimos hablando un poco, así que bueno, estamos teniendo contacto otra vez. ¿Qué es eso? El camión está limpiando la vereda, ¿viste? Hace no sé cuánto que no agarro la cámara. Estamos tan concentrados buscando las cosas que tenemos que hacer acá que la verdad que nada, ni encendí la cámara. A ver, vamos a resumir todo lo que pasó en estos días. Estamos en tierras alemanas, justamente, hello. Ahora estamos en un taller que arregla autocaravanas. ¿Cómo llegamos acá? Porque desde el viernes, hoy es lunes, llegamos a este pueblo que se llama Bad Waldsee, que acá es donde está el museo de Himmer y la Himmer, o sea, el centro de Himmer, bueno, un montón de cosas. ¡Ay, un guau! ¡Qué bonito, mira! Está muy contento, ¿eh? Bueno, estuvimos de paseo en el museo, intentamos de hablar con alguien para contarles un poco la historia de la Himmer, que tiene 90.000 kilómetros. Por supuesto que no había nadie disponible en ese momento, así que bueno, ya tenemos ahí unos correos enviados. Y estuvimos en la tienda, digamos, en el centro que vende todo tipo de accesorios para las autocaravanas. Y bueno, vende autocaravanas nuevas. Hay muchas cosas que no pudimos conseguir, que realmente ya no se fabrican más. O sea, de hecho, la parte de la cerradura de la puerta que se nos rompió en Mongolia con el viento no se puede conseguir original. Y nos dijeron en la misma Himmer, vayan a soldarla a algún lugar y tratar de poner la misma, porque como que no hay forma de hacer ni siquiera algo parecido. Así que bueno, ya veremos cómo resolvemos esa parte. Hoy también estuvimos en un lugar que arregla cristales, acá alemana, que es como si fuera el Carglass, que también está acá en Alemania. Fuimos a otro, nos dijeron que por supuesto que puede, bueno, que el precio que no me lo puede ni calcular en el momento, que va a llamar a la empresa que supuestamente está en Bélgica, a la que ellos compran los cristales, y después van a mandarnos a nosotros, nos va a llamar y vamos a ver, a tener un presupuesto de cuánto puede llegar a salir arreglar la luna, el cristal delantero, el parabrisas de la autocaravana, que es lo más difícil y lo más complicado, la tarea más difícil que tenemos hasta el momento. En este taller nos dijeron que se podía resolver lo del gas y acabamos de llegar, y como la caravana es alemana y toda la conexión está hecha con cosas alemanas, este señor arregla gas de caravanas de Himmer y vimos que tiene un montón de cosas, así que vamos a ver, le pedimos que nos eche un vistazo a ver qué problema hay con el gas, si es posible repararlo o no. Hoy ya es tarde, son como las 5 y pico de la tarde, mirará un poquito y nos dirá si puede o no puede y seguiremos mañana, pero estamos en un lugar, una tranquilidad, un pueblito muy pequeñito que de hecho cuando veníamos nos hizo acordar un montón a Australia y a cuando estuvimos en Hannan Vale, porque todo muy verde, unas casitas así como con todos parques enormes, los niños jugando afuera, bueno, un lugar precioso de Alemania. Así que esas son las novedades de estos días que estuvimos en Alemania.
Vamos a ver qué pasa en estos días. En estos días no, yo creo que ya sí. Hoy veremos qué nos dice este señor. Si no podemos resolverlo o si nos pasa un presupuesto muy alto o lo que sea, ya creo que vamos a tirar directamente para Francia y veremos con tiempo de arreglarlo en España. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de buscar un taller o intentar arreglarlo en Alemania, que es de donde salió la OMA, que después de 90.000 kilómetros volvió a su tierra, y estamos muy contentos de estar acá, la verdad, en Alemania, porque es un logro muy grande, tanto para ella como para nosotros. ¿Qué tal acá Alemania, Lian? ¿Bien? Bien. La verdad que me está recordando mucho a Australia. Te recuerda a Australia, sí, es lo que acabo de contarles. Sí, ¿a vos qué? Ayer, ¿qué hiciste ayer? A ver, contame, ¿a dónde fuimos ayer? ¿Cómo era? ¿A dónde fuimos ayer, Bueno, Lua? Fuimos a una piscina municipal y yo me... ¿A una piscina? Sí, a la piscina de Bad Waldsee, que es el lugar este donde está la Himmer, ¿no? En el pueblo, sí. Y la verdad es que no me esperaba que sea así. Yo me esperaba que sea una piscina normal así, medio grande, pero al final tenía 3 piscinas, un río que se puede también meter, una piscina grande para nadar, otra de niños con un tobogán chiquito, después otra que tenés que subir un... Toboganes. Sí, tobogán es uno enorme. ¿Cuántos metros sería para No, arriba? no sé, muchos, pero estaba... ¿20? Puede ser, no, pero impresionante los toboganes que tenía, nos quedamos, parecía un parque acuático. Y lo mejor de todo es que, bueno, la piscina municipal, como hubo un flow market el sábado y fuimos a la puerta y para intentar grabar un poco, ahí nos recomendaron que fuéramos a una piscina como para hacer algo, porque teníamos todo el fin de semana y teníamos que esperar al lunes, a hoy, para ir a chequear unas cosas en la tienda de Himmer. Entonces nos dijeron, hay una piscina en el pueblo. ¿Cuándo fuimos? La verdad que se nos quedó la boca abierta. Un espectáculo, todo la piscina de acero inoxidable, pero perfectamente... Bueno, no, la verdad, una maravilla. Y nos costó 4 euros la entrada por persona. Lena y Lian no pagaron, solo pagamos Hernán, Lua y yo. O sea, totalmente recomendable para venir con niños en este pueblo de vacaciones, porque, un lugar alucinante. La verdad que nos quedamos muy sorprendidos. Había para jugar al futbolín, había metegol, para jugar al ping-pong. Futbolín y metegol es lo mismo. ¿Y qué más? Y nosotros entramos a las 11 y justo cierra a las 7. Nos quedamos todo el día ahí. Todo el día. Sí, y cuando ya estamos ordenando, yo les digo, un momento, porfa. Fuimos y no tiramos. Había uno medio más chiquito que hace así. Hay como 2 solitas y te tiras a la piscina. Después hay otro como de 20 metros de altura que tienes que ir subiendo. Y después vas por el tobogán y hay un semáforo que te dice cuando te tenés que tirar. Y yo siempre me tiro así, y como que los caminos de agua cuando va girando, siempre hago así. Doblo mucho. Está Sí, no, buenísimo. súper rápido, la verdad, muy bueno. ¿Y vos qué? ¿Vos también estuviste en el tobogán? Sí. ¿Sí? Es muy alto. ¿Era muy alto? Sí, alto. Ah, ¿pero te gustó? ¿Te divertiste? Sí. ¿Sí? ¿Tomaste Sí. leche, no? A ver, muéstrame tu remera. ¿Quién te tiró el chocolate ahí? Leche, ¿quién tomó un colacao? Chao. Un besito, chao. Chao. No, que no es una llamada. Bueno, así que ya mañana les voy a contar a ver cómo sigue la historia en el taller acá del gas. Ok, acá puede... Eso... Ahí puede llegar a ver cualquier cosa, porque hace tantos años que no se abre eso. Pero qué alegría llegar a un lugar donde el experto del tema está dispuesto y te dice, sí, llevamos unos cuantos días por acá tratando de encontrar a alguien que nos pueda reparar. Y ya habíamos visto que ese era el problema, pero era imposible encontrar las partes en ningún lado. En todos lados nos decían no. Y bueno, ya una vez que llegáramos a Europa es ponerse a hacer todas estas cosas. Y lo bueno es que aparte este mecánico arregla este tipo de cosas en estas autocaravanas, entonces las conoce súper bien, que es mejor que alguien que ya sabe del tema como para arreglar y saber cuál es la parte que está defectuosa. Very old. Rusty.
A esto es a lo que me refiero. Sacó esta, se fue adentro del garaje y sacó la pieza y estamos viendo una pieza nueva. ¿Cuánto hace que no nos pasa esto? Por favor. Qué bueno. Claro, la misma pieza, pero mira lo que es Claro. esta parte. Lleno de óxido, más viejo que un... Que un Igual es dinosaurio. del servicio técnico de Dometic. Entonces, claro, tiene todo perfecto. Esto es lo que estamos necesitando. Qué alegría tengo. Y encima estoy en primera fila, monta. Voy a abrir. Now I need open the fridge. Hace tanto que no lo abro que yo no me acuerdo cuál era el... ¿Qué? First And start now, here. here. Yeah. Is any air in the gas roll? And Any? then it's much air in the gas. Ah, Yes, when you start this first, Ah, okay. okay. gas. The okay. gas go. But this not working good. From this, then you see the flame. Ok. Alles klar. Okay. Bueno, la nevera ya funciona. Tenemos heladera. El tema es que... A gas. Ahora vamos a ver si funciona el resto. No, el tema es que olía mucho a gas también cuando la encendimos. Entonces la otra vez la logramos encender. Ahora lo cambió y lo puso nuevo, pero olía a gas. Vamos a chequear que se haya solucionado eso, lo del gas. Bueno, la nevera funciona. Hmm. Por fin, después de casi 2 años O más. Mucho o más. más te que diría. venimos con la nevera metiéndole hielo, funciona. Cosas de nuestra forma de vida, pero bueno, ahora funciona con el aparatito que ya lo habíamos visto con el mono. ¿Te Mm. acordás, mono? Ya lo habíamos visto y ese era el problema, pero no conseguimos la parte por ningún lado. Y en los lugares donde arreglaban 4 autocaravanas que había por ahí, más que nada 4x4, nos dijeron que no conseguían esa parte. Entonces, bueno, seguimos. Acá la sacó de la galera y lo puso. Lo que sí, lo de la cocina, nos dijo que esas partes ya no se consiguen, que hay que cambiar la cocina entera. Por ahí alguien pueda tener guardado de casualidad esa pieza, pero que no se compran, entonces como que hay que cambiar la cocina. Acá no la cambian porque se dedican a aire acondicionado y todo lo que es la marca Dometic, Todo lo que es frío, ¿no? todo lo que es frío. Así que bueno, nos arregló la nevera y seguimos, que es como vamos haciendo, arreglar una cosa en un lugar, otra en otro, pero ya nos vamos para España, vamos a cruzar Francia. Yo ya quiero salir hoy, tenemos que cargar igual gasolina y todo, pero mañana estamos cruzando Francia lo más rápido que podemos y yo creo que en 3 días estamos en España. Pero con nevera nueva. ¿Qué? ¿Qué pasó? No mires. ¿No miró? ¿Y esto? Rompimos todo. No. ¿Y ¿Eso lo sacaste ahora? ¿Qué pasó? ¿La tapa? Sí. ¿Qué pasó? La concha de la lora. ¿Qué pasó? Salió la tapa, no sé. ¿Y ahora qué? Ahora nada, ahí estaba mirando con la linterna a ver si estaba la tapa por ahí caída, porque no sé cuánto hace que se cayó esto. Nada, hay que llegar hasta la ciudad, pero tenemos 70-80 kilómetros hasta la ciudad. No sé si cuándo se rompió, capaz que venimos así en los últimos 100 kilómetros. No tenemos muchas más opciones que seguir. Ahora rellenarlo de aceite por lo que perdió, y nada. ¿Y si no, y si improvisamos una tapa o algo? Con un precinto le iba a poner, pero no sé si eso calienta mucho, me parece. Claro. No tenemos una goma que aguante tanto. Todo teñido de negro. Y eso que ya lo limpiamos esta parte. Igual está torcida la caravana. No tiene aceite. No perdió tanto igual, Lo desparramó, si no hubiese caído mucho para abajo. Claro. No, pero lo loco es que no hay abajo, ¿o sí? No, si no me hubiese dado cuenta antes. Ayer Claro. vi una gotita de aceite
no sé dónde estuvimos parados. En No, algún pero- lugar y digo, no, será lo del diésel. Lo vi un poquito, una gota, vi una manchita. O sea que puede haber sido desde hace, por eso pienso que puedo hacer 80 kilómetros. A la mañana. Porque en realidad como estamos encendiéndola con, claro, cuando salimos de la... Ah, no, después nos fuimos a todas las... Fuimos a arreglar las cosas. Cuando salimos de la piscina. Cuando limpiamos el baño. Ahí pasé por el lado y me pareció que había una gotita, pero como no era tan fuerte, digo, será del diésel y del motor que está sucio y ahí perdió. Por eso digo, si fue ahí, Sí. y ya le metimos un montón de kilómetros. Sí, porque después fuimos a ver el cristal, después fuimos a ver el del gas. Un montón. Entonces hicimos todos esos kilómetros, estamos hablando de como 200 kilómetros. Tranquilamente podemos hacer 80 más, lo relleno y a conseguir la tapa. Esto es para que aguante unos cuantos kilómetros. Bueno, ahí improvisando. Que dice, cortamos la tapa del... La tapa no, digo, un trozo de una bolsa del Ikea, esta de las grandes azules, que el plástico es un poco más resistente y con un precinto. A ver cuánto aguanta. Y kilómetros Vamos. de aceite ahora. Todo cuando sale mal. tocar. Lleno de aceite. Ahora arrancarla, a ver si arranca. Ahora falta arrancarla. Paso número 2, arrancarla. ¡Arrancó! Vamos la OMA, unos kilómetros más. Estamos a 1000 de llegar a España y al mecánico, Seba. Te esperamos. No, vamos a buscarte. Con ustedes, Suiza. Pero no vamos a entrar a Suiza. Esta vez no. Esta vez no, porque si no, no llegamos para el cumpleaños de Liana a España. Así que ya ahora le vamos a pegar directo, pero bueno, ya estamos. Esto es Alemania, ahí tenemos Suiza y estamos por entrar a Francia, por cruzar Francia. Estamos a unos 125 kilómetros. Vamos a preparar las reservas porque ya estamos muy cerca de la frontera con Francia. Me sale en internet que es más cara, todo el mundo me dijo que es más cara, salvo uno que me dijo está igual que en Alemania. Entonces vamos a cargar reservas y acá encontramos a unos 53,9 a unos 54 de euro en Shell. Creo que es la más barata que encontré en Alemania y encima marca Shell, que es buena. Así que vamos a cargar todo y ya intentemos llegar a España con lo que cargamos ahora. El parche de tapón de momento aguantó, hicimos 100 kilómetros y va bastante bien. Ahora está lleno de aceite por todos lados, mira lo que es. Sí. Todo. Pero bueno, habrá que limpiar el motor ahora cuando lleguemos, pero que esto aguante. Nos faltan 1000 kilómetros y llegamos a España. Ok, 135 euros, casi 88 litros de diésel. Con esto tenemos que casi llegar a Francia. ¿España? Con esto tenemos que casi llegar a España. Ah. Cruzando el río Rin. Bien. Otra de mis clases de geografía que nunca olvidaré. El canal de Alcacia.
990 kilómetros para llegar a cerrar el círculo después de 7 años y medio. Volvemos a San Sebastián, donde nació el proyecto y de donde salimos. Punto cero fue San Sebastián, kilómetro cero. Así que estamos a 989 kilómetros de cerrar el círculo. De retornar. ¿Vas a llorar? No. Todavía no. Cuando llegue. No todavía, cuando lleguemos a España ya veremos. Por el momento decidimos ir por la ruta de peaje porque entre salir y entrar y salir y entrar llevamos hecho ya como 100 kilómetros de más y nos comimos un cuarto de tanque por la indecisión de no, mejor por acá así no pagamos el peaje porque acá son muy caros, pero unas cuestas, unas calles que nos hacía meter el GPS del Google, así que bueno, nada, volvimos a la carretera de peaje, estamos de camino a Lyon y ya de ahí rodearemos, no llegamos a París, por supuesto, nos vamos a ir hacia, no sé qué viene después de Lyon, qué ciudad grande, bueno, después lo confirmamos, pero todavía estamos de camino a Lyon. ¿Cómo saber que llegaste a Francia? Nos quedan 758 kilómetros. A ver cuánto nos van a cobrar. A ver. Tengo que caminar 20 metros con el bidón, pero los camioneros cargan acá. No sé por qué, hoy no quiere arrancar. Es la emoción, en realidad uno llora de alegría. La